La Organización Mundial de la Salud nos da una definición de salud muy atractiva, porque dice que es ese estado completo que tiene el hombre en el campo físico, psicológico, social, pero no solamente para ella, para la organización, es importante el mantener, no carecer de enfermedades. Es muy sugestivo y muy atractiva esta cuestión que nos plantea. Y también es muy atractiva que dice que la salud bucal es parte importante de ese bienestar que tiene el hombre. Salud en general, salud bucal, tienen una alta relación. Yo podría decir que se correlacionan perfectamente, hasta el extremo que podemos decir que una y otra no pueden dejar de existir si no van hermanadas. En el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy les vamos a presentar la relación que tiene la salud bucal con las enfermedades sistémicas. Les decíamos en la presentación del programa que la salud bucal tiene una alta implicación, y a la inversa, con las enfermedades denominadas sistémicas, como iremos viendo en el programa. Cuando hablamos de salud bucal, estamos hablando de algunas cuestiones importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, es integral con toda la salud total que tiene el hombre, pero también podemos decir que es como una síntesis de todo lo que al hombre le ocurre para tener un bienestar. Cuando hablamos de salud bucal, estamos hablando también algo así como una implicación amplia en la vida y en la persona del hombre, que no solamente consiste en tener una risa bonita, que es importante, sino también en tener una alta relación con toda la salud de nuestro cuerpo. Podremos decir con toda seguridad que cuando hablamos de salud periodontal estamos refiriéndonos a la relación que puede tener con todas las enfermedades, y nosotros le ponemos en principio el nombre genérico enfermedades sistémicas, pero que están implicadas está implicada en esa relación no solamente en lo que es el eje central, el corazón, sino también diabetes, momentos del embarazo de la mujer. Es decir, esta alta relación de una con otra va a ser hoy presentada en el programa por una especialista en el tema. Se trata de doña Elena Lucerón Díaz Ropero, a la que, como siempre, ya saben ustedes, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya dejado su trabajo un poco atropellado hoy, rápido hoy, para poder venir al programa, y ese agradecimiento es además con mayúscula. Así que muchas gracias, Elena, por haber venido. Gracias por contar conmigo, desde luego para ello es un honor estar aquí y poder dar un poquito de luz a algo como la boca, que a veces parece que se nos olvida y está integrada en un conjunto del organismo y muchas veces de hecho es la vía de entrada del resto. Muy bien, yo he pretendido captar esa idea que por supuesto cuando yo viene algún invitado le pido información. Le pido información para poder estar yo también un poco identificado con el tema. Hoy me voy a identificar como un odontólogo, como tú. Doña Elena Lucerón es licenciada y doctora en odontología. Ella ha sido profesora de estomatología en varias universidades y es máster en
¿en qué podríamos decir? ¿En implantología? ¿O cómo es todo ese? Explícalo tú. Bueno, ¿Cómo es? tengo la suerte de haber podido ser máster en ortodoncia, máster en implantología y en rehabilitación protésica y sobre todo, y de cara a lo que nos compete hoy, máster en salud pública oral. Muy bien, pues con esa idea yo prefiero que el invitado nos aclare, porque los que no estamos en ese terreno, pues nos cuesta incluso situar los términos, tanto más el contenido. Así que, pues con esa idea, si te parece, nos situamos. Y nos vamos a situar en un grupo de implicaciones que tiene en la boca un grupo de enfermedades, no sé, podemos empezar por las cardiovasculares, que están muy a la orden del día, digo yo a la orden del día porque desde el punto de vista de divulgación de la salud y del control de la salud, parece como que es la que inicia la bandera, junto con otras como el cáncer. Pero parece que hoy ya llega al campo también de la mujer, sí, la cardiovascular. Pues bien, si te parece, tenemos este primer bloque de enfermedades. ¿Qué implicación tiene en la boca? Pues básicamente, y lo has definido muy bien al principio, la salud vocal no es una parte de la salud, sino que se integra en la salud general y total del individuo. No es una parte aislada, todo entra por la boca y, como podemos ver, es integral a la salud general. Fundamentalmente hay dos enfermedades que se provocan en la boca, que son la caries y la enfermedad periodontal. La caries es una destrucción del tejido duro del diente que afecta precisamente solo al diente. Pero que afecte solo al diente no quiere decir que no pueda ser inherente a la salud general, puesto que esa caries no es nada más que una enfermedad infectocontagiosa en la que hay unas bacterias presentes que acaban diseminándose al resto de los tejidos de la boca. La enfermedad periodontal en sí misma es una enfermedad que afecta a los tejidos blandos del diente, como sería la encía, y al hueso subyacente, de manera que provoca a largo plazo una pérdida de inserción del diente y una caída del mismo. Pero no provoca solo eso, a nivel local es lo que hace, pero a nivel sistémico no deja de ser bacterias que se envuelven en un diente que tiene vasos sanguíneos, que tiene nervios, que tiene un montón de estructuras que están interrelacionadas con el resto del organismo, y a través de ahí es una vía de diseminación de esa enfermedad, de esa infección y de esas inflamaciones que se provocan tanto con la caries como con la enfermedad periodontal al resto. Fundamentalmente, la periodontitis o enfermedad periodontal es lo que se conoce vulgarmente o en la calle como piorrea. Afortunadamente, cada vez a menos, pero muy frecuente en una época de hasta no hace muchos años atrás, en que ha dejado generaciones mutiladas dentalmente por pérdida de dientes. Para provocarse una enfermedad periodontal necesitamos dos factores: un huésped que lo albergue y que tenga predisposición a tenerla, y un medio alrededor séptico para poder formarse. ¿Qué implica eso? Que una boca séptica, una boca sucia, una boca mal cuidada, engloba un montón de bacterias que son capaces de desencadenar esta enfermedad por un mecanismo de presión o de presión del sistema inmune de la boca, que hace que florecen enfermedades por unas bacterias que todos llevamos en la boca, pero que mantienen cierto rigor con el resto de agentes infecciosos de la boca y mantienen un equilibrio entre bacterias, hongos, virus. Entre ellos se mantienen un poco a raya. Cuando unos bajan su capacidad de defensa, el resto puede florecer y puede provocar por un sistema inmunológico esta reacción de periodontitis, que conlleva en un primer momento a una pérdida o una inflamación de la encía, y en un momento de periodontitis moderada o de periodontitis agresiva a la pérdida total del diente. Cuando se llega a esa pérdida total del diente, tenemos un mecanismo infeccioso inflamatorio, como podemos ver ahí en las imágenes, en las que todo se va metiendo por debajo de la encía y a través de ahí tenemos un canal de diseminación perfecto para llegar al resto de órganos del cuerpo y para llegar al resto de vasos sanguíneos y de diseminar todas esas bacterias. Elena, perdona, yo es que
estoy pensando y se me está ocurriendo, porque da la impresión, cuando tenemos una carie, que se extrae el diente y se ha terminado ya el tema. Como que dices, es algo añadido, pero y ahora estoy descubriendo que el diente no es un apéndice, ¿no? No, claro. Realmente lo que nosotros vemos en lo que denominamos caries no es nada más que la lesión que las bacterias cariógenas provocan en el diente. Pero la caries es una enfermedad infectocontagiosa. El tener caries en un diente implica que tenemos bacterias patógenas en la boca que no se soluciona quitando el diente, puesto que esas bacterias seguirán en la boca y seguirán pasándose de un diente a otro, de un ligamento que une ese diente al resto de la encía y del hueso de uno a otro, y seguirán estando presentes en boca y por tanto susceptibles de diseminarse al resto del cuerpo. Bien, es decir, esto es más serio de lo que parece. Sí, para tenemos la boca olvidada. En serio. Hombre, todas las enfermedades no las tomamos en serio, en términos generales, pero nos está haciendo pensar cada vez más, cuando yo te voy escuchando, que hay que cuidar mucho entonces la boca. Es como, diríamos, la niña bonita del organismo. ¿La podríamos denominar así? Pues prácticamente. Lamentablemente vemos aún muchas bocas muy mal cuidadas. Cada vez más, y de hecho en estos últimos 20 años la odontología ha avanzado más que en 200, se ha visto la relación entre la salud oral y el resto de la salud bucal. Mi intención aquí es dar unas pequeñas pinceladas de lo que puede pasar, sin ánimo de asustar a nadie, cuando no cuidamos la boca, cuando no hacemos que esa boca esté en unas condiciones de higiene, de salud, al fin y al cabo, y mantenemos esa boca séptica, con caries, con enfermedad periodontal, que hasta ahora parecía o pensábamos que era a nivel local. Bueno, pues pierdo los dientes y me pongo una prótesis, y cada vez más, y los estudios científicos cada vez nos avalan más, está tan interrelacionada con el resto de la boca que hay enfermedades muy graves que pasan por no tener una buena salud oral. ¿Y te parece, continuamos? Vamos con ello. Otro tipo de enfermedad en donde esté implicada la boca? Pues como podemos ver en el guión que os marco aquí un poco, muchas más de las que vienen aquí. Pero fundamentalmente, y lo que más se está últimamente investigando sobre ello, porque hay más relación aparentemente directa, son prácticamente todas estas que vemos aquí. Desde alteraciones cardiovasculares, como sería la isquemia coronaria o incluso hasta el infarto de miocardio, alteración en las válvulas cardíacas, la endocarditis bacteriana, que al fin y al cabo es una colonización de bacterias por las válvulas del corazón, que conlleva en la mayoría de los casos a un proceso muy grave de UCI o incluso de muerte, que pasa por una mala salud oral, por una colonización del corazón con esas bacterias orales, embolias, infecciones respiratorias, incluso neumonías pulmonares, alteraciones al fin y al cabo del azúcar y de la diabetes en general, hipertensión, nefritis, alteraciones del embarazo, como serían... A mí me interesa preguntarte eso, y me interesa no porque yo tenga problemas con embarazos ni próximos tampoco. Ya, gracias a Dios, tengo descendencia muy mayor, pero sí me interesa porque a mí me interesa todos los estudios que están referidos a la infancia, a la niñez, a la adolescencia, y me interesa todo ese proceso evolutivo que tiene el hombre y la persona. Del embarazo se dimanan muchas patologías, muchas anomalías, mucha problemática para el hombre en general en su futuro. Decimos, claro, un buen nacimiento predispone a la persona a tener luego una buena vida. ¿Cómo podemos aclarar, porque nos ven y nos van a escuchar mujeres embarazadas, cómo podemos informar, y no alertar, pero sí informar la preocupación que deben tener con la boca en el embarazo? Porque siempre oímos, cada hijo me ha costado un diente. Sí, cierto. ¿Es eso cierto? Vamos a ver, el embarazo tiene una relación muy directa con la boca. Durante el embarazo se producen unos desequilibrios hormonales que afectan muchísimo a la salud, sobre todo de las encías. Se altera mucho también el pH salival.
la saliva arrastra menos. Al fin y al cabo, la saliva es el mecanismo de defensa que tiene la boca, la que lleva todos los mecanismos defensores al resto de la boca. El hecho de que se altere esa saliva, de que a nivel hormonal se afecten mucho las encías y las hagan más susceptibles a cualquier agente externo, hace que haya una relación muy directa entre esa alteración hormonal y el embarazo. De hecho, hay inflamaciones gingivales únicas y exclusivas propias del embarazo, como se llama la gingivitis gravídica, que afecta a prácticamente el 90% de las embarazadas, que causa una inflamación periodontal. El periodonto es todos los tejidos circundantes al diente, que predispone al diente a la pérdida de inserción e incluso a la exposición de la raíz, que no tiene esmalte, que es lo que nos protege del frío, del calor y de cualquier agresión externa, y por tanto a la caries. Hay otros, por lo menos otros conceptos que yo voy a preguntar, porque después de repasar de toda la información que me dais, gracias a Dios, tengo muy buenos maestros con todos vosotros, porque me dais unas pautas que es muy fácil aprender con vosotros. Pero yo nunca había pensado, ni se me había pasado por la mente, que pudiera tener la boca relación, no sé, con la piel, por ejemplo, una dermatitis o... Bueno, pues bien, es exterior. Vuelvo a repetir, la idea que tenemos es que los dientes son apéndices. Se quitan, se ponen, se implantan, se modifican y todo lo demás continúa. ¿Cómo está relacionado? Pues estamos viendo las implicaciones que tienen en la boca y todo este tipo de patologías o de enfermedad. Pues todas las patologías relacionadas a nivel sistémico con la boca lo hacen de un mismo modo. En la boca hay gérmenes que se diseminan al resto del cuerpo a través de la linfa y de los vasos sanguíneos. Todas esas exteriorizaciones hacia el resto del cuerpo de esas bacterias que deberían estar más controladas a nivel local hacen que se desencadene una respuesta inmune del organismo ante ellas. Hay veces que esa respuesta inmune puede con ello y nos protege de ellas, y otras veces que se ve desbordado, sobre todo ante la propagación de interleuquinas y de otros factores que median la inflamación. Por tanto, la inflamación de las encías que provoca la periodontitis es incluso a veces más agresiva que una caries que tiene bacterias, porque el mecanismo de embolización de esas bacterias que tiene nuestro sistema inmune está más acostumbrado a eso que a esos mediadores inflamatorios. De hecho, pues enfermedades como la artritis reumatoide o nuevas enfermedades que están saliendo que nos provocan nuestro propio cuerpo son una respuesta del sistema inmune a nuestra propia agresión que nos creamos nosotros mismos. Y también una artritis reumatoide, sobre por ejemplo. todo las personas de cierta edad, pues ya tengo problemas con los huesos. Es decir, esa enfermedad implica también una relación directa con la boca. Precisamente por esos mecanismos inflamatorios. Los mediadores inflamatorios que provoca esa enfermedad periodontal activa un sistema inmune que se llama el sistema de complemento, que activa los macrófagos y las citoquinas inflamatorias. Eso hace que el cuerpo reaccione contra ello, y a veces podemos y a veces no. Es decir, que el tema es complicado. Bien. ¿Y qué nos podría, por lo menos estamos dando una información con el programa, que alguna enfermedad de cierta importancia que pueda tener repercusión en la boca? Porque luego hablaremos en el sentido opuesto. Contrario, que también lo es. Muchas enfermedades, muchas a nivel sistémico, tienen su primera manifestación a nivel global del cuerpo en la boca, y por tanto los primeros que podemos diagnosticar una enfermedad sistémica en muchas ocasiones somos precisamente los odontólogos en las revisiones periódicas. De ahí la importancia de acudir a ellas. Deberíamos todo el mundo llevar un control oral al menos una vez al año, no solo por la presencia de caries o de alguna alteración inflamatoria, sino precisamente por ser el primer filtro en muchas ocasiones de enfermedades sistémicas. Yo estoy pensando, por ejemplo, una úlcera y una apendicitis. Todos los que hemos tenido hijos
pues ha aparecido la apendicitis inesperadamente, en el momento más inoportuno, ¿verdad? Y también eso repercute en la enfermedad bucal. Pues una casi apendicitis. Más al contrario, la enfermedad bucal puede repercutir en una apendicitis. Se ha encontrado en ya multitud de estudios bacterias que no son propias del medio interno donde se sitúa el apéndice, sí, pero que sí son propias de nivel oral, de patología oral. Se han encontrado en la extirpación de apéndices. A la hora de proceder al análisis anatomopatológico de esas piezas extirpadas, se han encontrado gran cantidad de bacterias orales ahí. De ahí la relación directa entre esas bacterias de la boca y precisamente no se está todavía muy dilucidado el que sea la causa de apendicitis, pero sí un coadyuvante principal, sobre todo en que esa apendicitis pueda desembocar en una peritonitis. Estamos muy avanzada en la primera parte del programa, pero me van surgiendo, tú hablabas de bacterias, indiscutiblemente las enfermedades no se producen espontáneamente, tienen unas causas. Y las bacterias pues son protagonistas de causas que alteran la salud. ¿Cómo podemos, por lo menos, orientar? ¿Hay alguna prevención? Nos queda después la segunda parte mucho tiempo, pero ¿hay alguna prevención de estas bacterias que ya nuestros telespectadores vayan pensando, oye, pues yo debo hacer tal cosa? Pues tanto la caries como la enfermedad periodontal son dos enfermedades muy multifactoriales. Nosotros los odontólogos somos muy pesados con la higiene, con el cepillo de dientes, con la pasta, con el colutorio, porque es lo único en lo que podemos influir. La susceptibilidad del huésped nos viene dada genéticamente, la calidad y la cantidad de la saliva, que como hemos comentado antes, son los que llevan las lisozimas protectoras a la boca, también nos viene dada de serie. Muchas veces está alterada por medicamentos, por enfermedades sistémicas que no podemos controlar. Entonces solo nos queda un tercer paso, que es mantener a raya las bacterias que todos y cada uno de nosotros tenemos en la boca. Las bacterias que provocan la caries no son bacterias externas a nosotros, son bacterias, virus y hongos que viven con nosotros en la boca, en todos y cada uno de nosotros. Y lo que hay que hacer es mantenerlos a raya. De ahí que la prevención sea fundamental y en lo único en lo que podemos actuar es en ello. Para prevenirlo, pues si hay alguna alteración que necesite una profilaxis antibiótica, pues ahí estamos nosotros para poder decidir que hay que hacerlo. Y de ahí que haya que acudir al odontólogo para poder prescribirla. Que haya que hacer visitas regulares a odontólogo, como habría que hacerlas al médico para chequeo anual, y también nos las pasamos muchas veces. Y sobre todo el control mecánico y químico de la placa. La placa bacteriana son esas bacterias que se adhieren a los dientes y a los tejidos blandos de la boca y provocan estas dos enfermedades. Llamamos placa bacteriana pues, a ese conjunto de microorganismos existentes en la boca que si dejamos que se hagan fuertes provocarán estas enfermedades. El control mecánico lo ejercemos a través del cepillo de dientes y de tartrectomías o limpiezas de boca, como se suelen llamar, regulares, y el control químico lo hacemos con agentes antimicrobianos, que en la mayoría de las ocasiones ya incorporan el mismo dentífrico o los mismos colutorios para ayudar a ese control mecánico de la placa y sea mucho más fácil que en un mismo, todo acto esto hay haya que las dos hacerlo cosas. periódicamente, Obviamente. pero muy controlado, ¿no? Y muy controlado. Es decir, no todos vale los cepillarse. días, a la misma hora o en los mismos momentos. Como en muchas cosas en la vida, es Sí. más importante la calidad de ese cuidado que la cantidad de ello. No vale de nada lavarnos 20 veces la boca si no lo hacemos bien. Ya. De ahí que haya que aprender a hacerlo, haya que aprender a controlar esa salud y para eso pues aquí estamos nosotros. Claro, si hay que aprender, tendríamos que implicar a la escuela. De hecho, se intenta, los servicios públicos de salud tienen integrado dentro de su cartera de servicios las visitas escolares para hacer un trabajo de prevención, promoción de la salud, el enseñar a los niños a ello. Desde ahí se les remite a los centros de salud para que, acompañados de sus padres, artífices fundamentales de implicación en ese proceso, aprendan a ese control mecánico y sobre todo a esa prevención desde muy pequeños. Al fin y al cabo la higiene oral, como todo, es un hábito que se adquiere.
y si se adquiere desde pequeño, y para eso está la cartera de servicio de los servicios públicos de salud, es mucho más fácil prevenir esas enfermedades que, como hablábamos antes, ha dejado mutilados a generaciones pasadas. Esperemos que las venideras, y afortunadamente el índice de caries va bajando, no tengan ese problema. Bueno, llegamos a la mitad del programa. Hemos dado bastante información sobre la prevención. Yo deseo que en la segunda parte, si no al principio, después, pues continuemos insistiendo, porque también yo deseo que el programa envíe mensajes a la sociedad, mensajes por especialistas, como en este caso eres tú, Elena. Así que hacemos un descanso y seguiremos. Perfecto. También a ustedes les damos una pequeña pausa y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos debatiendo, explicando un tema bucal, la boca y la relación que tiene con todas las enfermedades denominadas sistémicas. Tenemos en el estudio, como siempre, a una investigadora, en este caso es una señora, doña Elena Lucerón Díaz Ropero, que nos ha planteado en la primera parte del programa cómo hay unas implicaciones bucales partiendo de otros organismos, de otros órganos del cuerpo, y que tienen relación con la, diríamos, salud total. Nos ha hablado de algunas recomendaciones que en la segunda, al final de esta segunda parte, yo la voy a volver a preguntar, porque hay que tener unos cuidados especiales. Y vamos a continuar preguntando a doña Elena. Elena, hemos hablado de las enfermedades repercuten en la boca, pero ¿cómo la boca repercute también en las enfermedades, como cuando hablamos de personas mayores, personas de la tercera edad, de la cuarta o de la quinta, que hoy ya no sabemos por dónde vamos, pero bien, por esa banda de edad, y especialmente las mujeres siempre se quejan que, como han tenido muchos hijos, han perdido mucho calcio y tienen osteoporosis, como aunque no han tenido hijos, pero la mujer pues tiene otra masa muscular mayor y repercute en los huesos. ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo podemos aconsejar y orientar de la osteoporosis y su relación con la boca? Pues efectivamente nos pasa mucho a las mujeres cuando llegamos a esa tercera edad en la que se vuelve a provocar un desequilibrio hormonal, como el que hablábamos antes en el embarazo. Igual que pasa en el resto del cuerpo, en la boca se producen también cambios a nivel óseo, sobre todo en la densidad ósea en problemas de osteoporosis. Eso conlleva a que perdemos hueso de inserción de esos dientes, que acaba perdiendo los dientes la paciente, y muchas veces nuestro problema es reposicionar esos dientes porque no hay un hueso donde poder anclarlos. Esa osteoporosis provoca también alteraciones a nivel articular. Nosotros tenemos una articulación que es la que nos permite mover la mandíbula, que con estos cambios osteoporóticos puede llegar a sufrir procesos de artrosis o artritis, igual que pasan en el resto de las articulaciones del organismo, como pueden ser las rodillas o los brazos, pasa a nivel articular. Lamentablemente eso tiene mala corrección, y muchas veces esa corrección es en un quirófano, y cuando pasa en una pierna lo sustituimos por una prótesis, pero a día de hoy tampoco hay una prótesis para esa articulación temporomandibular, y muchas veces la calidad de vida se ve muy disminuida por estos procesos osteoporóticos que afectan a los huesos articulares. Hay una enfermedad que preocupa mucho al hombre, siempre es el cáncer. La leucemia, concretamente, ¿qué manifestación oral tiene
En el caso de la leucemia, en muchas ocasiones podemos ver un agrandamiento gingival grande con unas úlceras diseminadas por todas las bocas debido al estado de inmunosupresión al que se encuentra sometido el paciente, subsidiario de tener una leucemia. Muchas veces esa alteración aftósica en la boca, con ese agrandamiento gingival, úlceras que no curan, que son de mucha repetición, nos hacen pensar que hay una disminución de ese sistema inmune que a veces nos orientan a que si no curan en un periodo determinado de tiempo con el tratamiento impuesto por el odontólogo, sea subsidiario de buscar alguna alteración sistémica a nivel inmunosupresora. Cuando nos alimentamos siempre decimos hay que comer poquito porque de esa manera no engordamos. Es el gran problema que tiene el hombre en el mundo actual. Parece mentira, ¿no? Sí, estamos en un mundo de contradicciones y aquí hay una y de bastante envergadura. ¿Cómo se manifiesta esa repercusión de un estado nutricional inadecuado, impropio, escaso en la boca? Pues estos déficits nutricionales ocasionan sobre todo alteraciones a nivel gingival, a nivel de la encía. La encía se descama, se vuelve más eritematosa, se inflama, se provocan úlceras por esa descamación de la encía. La encía es como la piel, tiene una capa más gruesa, como tenemos en la epidermis, y una vez que esa capa se pierde, la parte de debajo es mucho más sensible a las alteraciones externas y por tanto mucho más sensible a tener heridas, aftas. También en la boca es muy característico el poder hacer un primer diagnóstico de alteraciones de la alimentación, como podría ser la bulimia o la anorexia, porque se provocan en los tejidos duros del diente unas abrasiones muy grandes, muy características y muy patoneumónicas de esas enfermedades, sí. Y en muchas ocasiones son el primer signo de ellas. Tú has hablado de anorexia, pero yo voy a descender. La anorexia tiene su encuadre, diríamos, en la psique de la persona. Cierto. Pero los niños, los pequeñines, pues unos son más comilones que otros y la mamá empieza a protestar y a preocuparse. En el desarrollo inicial de la dentadura está repercutiendo, según hay que deducir, sí. ¿No? Por evolución tendemos a que cada vez nuestros huesos, nuestros músculos de la cavidad perioral sean cada vez menos potentes. Ya no comemos el pan que se hace con la rueda de un molino, que lleva arena y hay que masticarla, ya no comemos la carne cruda, ahora comemos gazpacho, comemos hamburguesas, comemos cosas blandas que no estimulan el crecimiento de esos huesos. Cuando a los niños no se les fuerza a que coman, no a que deglutan, a que lleven purés, esa dentadura puede acabar teniendo problemas a largo plazo, tanto de falta de espacio para los dientes como de apiñamiento de los mismos, que hace que sea mucho más susceptible, que se acumule mucha más comida, unido a que normalmente la higiene de los niños es más deficitaria que la de los adultos y por tanto sean mucho más propensos a la caries, a la enfermedad periodontal. Hoy la tuberculosis aparentemente parece que ha desaparecido, que no es así. Es una enfermedad que tuvo un gran impacto sociológico, aunque hoy tenga menos, pero como enfermedad también podemos decir que hay una manifestación oral, ¿no? De hecho, es una manifestación oral muy característica, que hacía décadas que no se veía en la boca y está volviéndose a ver y afortunadamente se está diagnosticando muy bien. Es una enfermedad que está volviendo ahora, después de décadas prácticamente erradicada aquí, y que muchas veces su primera manifestación es en la boca con una úlcera muy característica, parecida al chancro sifilítico, pero que se da a nivel palatino o muchas veces en el dorso de la lengua. Es una úlcera muy característica y que al verla directamente puedes diagnosticarla muy bien y normalmente se pilla en estadios muy iniciales de esa tuberculosis y por tanto permite mucho mejor tratamiento. Por proximidad orgánica, el tiroides y la boca, los dientes están relacionados. Pues aunque solo sea porque están al lado, sí. Tanto el hipertiroidismo como sobre todo el hipotiroidismo provocan alteraciones a nivel oral. En caso del hipertiroidismo, en muchas ocasiones lo que hace es que acelera la erupción de los dientes y en niños, sobre todo, que empiecen a salir los dientes muy antes de tiempo, unido a otros síntomas y signos clínicos, obviamente, del proceso de hipertiroidismo, hace que sea muchas veces el primer diagnóstico también para el mismo.
Estamos hablando de alimentos y también a las personas les preocupa mucho el azúcar. Yo café sin azúcar. Yo realmente no sé cuantificar, porque yo tomo café con azúcar, porque, vuelvo a repetir, no sé cuantificar qué repercusión va a tener ese azúcar en mi vida y en mi organismo. Pero hay gente muy meticulosa. Podemos hablar de diabetes, azúcar, ya en otras proporciones y situación, que tenga una manifestación también bucal. La relación cavidad bucal-diabetes es una relación igual que la relación bucal-enfermedad cardiovascular muy próxima. Está ya más que demostrado que un diabético mal controlado tiene lesiones orales muy específicas de la diabetes y al contrario, que problemas en la boca repercuten a nivel de un mal control diabético, de no poder controlarlo bien, y los últimos estudios marcan incluso que hagan que en 6 años el proceso de diabetes haga que el páncreas sufra hasta un 75% más en pacientes que tienen una alteración en la cavidad oral de enfermedad periodontal. Y al contrario, pacientes diabéticos que no consiguen controlar esa diabetes aceleran el proceso de enfermedad periodontal, por lo tanto es una pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí. A peor control de diabetes, más enfermedad periodontal, y a peor enfermedad periodontal, más diabetes, incluso muchos casos diagnosticados de coma diabético en el que el problema ha sido una bacteriemia a nivel oral que ha pasado al torrente circulatorio y ha podido con la capacidad defensiva de ese páncreas. Después de todo este desarrollo de enfermedades, yo no quiero que nuestros telespectadores se alarmen, pero todos son conocedores de lo que estás explicando. Al inicio de esta segunda parte hablábamos de enfermedades cardiovasculares. Todo el mundo está preocupado hoy con la tensión. Cierto. Es como la hipertensión. Tengo la tensión muy alta, tengo la tensión baja, hay personas que son de tensión, yo diría de contradicción. Y tú me dirás, Andrés, es que vas a tener que escribir algo de la medicina. Y digo de contradicción porque hay personas que son de tensión baja y de ritmo acelerado. Sí, cierto. ¿Verdad? Cierto. ¿Cómo repercute esto en la boca? Pues la tensión oral, la hipertensión a día de hoy es la primera causa de muerte a nivel cardiovascular en el mundo. Y es la causa más probable de que haya un problema cardíaco como una insuficiencia congestiva o incluso un infarto de miocardio. Muchas veces las personas no saben que son hipertensas y en muchas ocasiones hay signos en la boca que pueden hacernos pensar que lo somos, como son las pequeñas hemorragias petequiales, muy características a nivel del fondo de la boca, en el paladar blando que se llama, cerca alrededor de la úvula, porque debido a ese aumento de tensión se rompen pequeños capilares muy sensibles en esa zona que provocan esas pequeñas hemorragias. Antes hemos hablado de artritis. Cómo la boca influía en las artritis, ahora a la inversa. Al contrario. ¿Sí? La artritis también provoca a nivel oral ciertas manifestaciones, sobre todo como las que hemos dicho antes, que son a nivel articular y son muy fácilmente diagnosticables en una radiografía y que muchas veces nos encontramos en una radiografía de control o en una radiografía que simplemente hacemos por otros procesos. Eso se provoca porque hay antígenos bacterianos en esos procesos artríticos que tienen una interrelación directa con la boca porque invaden cualquier cavidad articular. Igual que la de la rodilla, invade la cavidad articular de la boca. Antes hablábamos de tuberculosis, pero también podemos hablar tuberculosis, hepatitis, cirrosis. Ya estamos hablando de preocupación, sí. De alerta. Sí, yo, sin ánimo, obviamente, de alertar a nadie, los procesos orales crónicos, sobre todo la enfermedad periodontal, tienen una relación directa con las hepatopatías. A la hora de cirrosis hepática se necesitan un gran aglomerado de microbianos que provoquen un fallo total de ese hígado. Entre esos procesos y entre esas alteraciones están las bacterias orales. Y nosotros podemos diagnosticarla muy bien en la boca cuando ese hígado está alterado, porque igual que se produce una ictericia en la piel, muchas veces la ictericia en la mucosa, al ser la mucosa más fina que en la piel, se manifiesta antes que en la piel. Y podemos ver una hepatitis ictérica
en esa boca, igual en la misma zona que hablábamos antes, en ese paladar blando cerca de la úlcera, de la úvula. También, ahí podemos ver la imagen, sí. También se provoca un gran aumento de las paperas, lo que eran antiguamente las paperas de las parótidas, que nos deben llevar siempre a buscar una causa añadida a ellas. Y además hay hemorragias espontáneas, igual que hay hemorragias nasales, hay hemorragias en la boca muy fácilmente asimilables con esa ictericia, con el aumento de la parótida, a diagnosticar una hepatitis solamente por ver la cavidad oral del paciente. Nos hemos situado en el estómago, esófago, los intestinos. Ahí aparecen procesos importantes, sí. En el mundo de hoy, el cáncer de colon, de intestinos, de estómago, todo esto repercute en la boca, repercute bucalmente, sí, ¿no es así? De hecho, hay muchos cánceres que tienen su primera manifestación metastásica en la boca. Entonces, a la hora de ver una lesión en la boca, que una vez eliminada la causa mecánica que pueda ser neoadyuvante a que esa úlcera pueda estar en la boca, que no cura en 15 días, es susceptible de ser biopsiada, porque puede ser tanto un cáncer oral como la manifestación oral de un cáncer a nivel de cualquier otro órgano. Y es muy característico los cánceres de esófago o de colon que tienen una manifestación a nivel oral, igual que cualquier enfermedad inflamatoria del intestino. No se nos puede olvidar que el aparato digestivo comienza en la boca y la mucosa que lo recubre es igual que la mucosa del esófago y de parte del intestino. Por tanto, cuando hay alguna alteración inflamatoria en la boca, pasa por una alteración inflamatoria a nivel del intestino, y una enfermedad inflamatoria, como puede ser la enfermedad de Crohn, que provoca úlceras a nivel de todo el tracto digestivo, las provoca también en la boca y por tanto podemos diagnosticarlas solo con una exploración bucal. Es decir que todo el esófago, estómago, intestino, son los grandes órganos que tenemos en el cuerpo humano, empiezan en la boca, por supuesto, indiscutiblemente. A mí me parece la idea, que tú la puedes explicar mejor, que no somos seres con unidades advenedizas, sino que todo es un conjunto. Lo que tiene un proceso de inicio en el estómago repercute en el resto. Cierto. ¿No es así? Igual que cualquier enfermedad. Un fallo hepático provoca un fallo a nivel global del individuo. Un fallo en la boca provoca cualquier otro fallo en el resto del organismo, como hemos estado viendo, pero desde el simple hecho de que la falta de dientes provoca un déficit nutricional. Y a nivel de ese déficit nutricional falla el riñón, falla el hígado, falla el intestino, falla todo. La calidad de vida empeora y por tanto la esperanza de vida baja. Claro, estás hablando de cuando se pierde una pieza dental, en el proceso de masticado, pues estará repercutiendo. Obviamente. La pérdida de un diente ocasiona una alteración de las funciones de la boca, que son la masticación, la deglución, la estética. En este caso, Elena, conviene aconsejar, porque estamos dando consejos y orientaciones a nuestros telespectadores, buscar enseguida, la sustitución, o por lo menos implantar la pieza que se ha perdido. Sí, por supuesto, para rehabilitar las funciones orales, no solo por estética, sino el que falten piezas, lo primero que provoca es una alteración de la masticación, con todo lo que eso lleva a nivel nutricional y a nivel sistémico. Y además provoca alteraciones de la fonación. Obviamente no se puede hablar igual cuando faltan piezas, la lengua necesita situarse en el sitio que tiene aprendido. Cuando falta una pieza, pues hay fonemas que no se pueden pronunciar. Es decir, que una disartria puede provocarse por la falta de... Puede provocarse y puede agravarse. En niños muchas veces la pérdida prematura de dientes o el que tarden mucho en salir los nuevos provoca alteraciones a nivel de la fonación. Y no sirve de nada acudir a un logopeda cuando hay una causa física que está provocando ese problema. Sí. Este es un tema que a mí me preocupa. Yo en mis épocas fui educador, profesor, aunque no de niños, que me hubiera gustado de dar clase a niños pequeñines, porque son un encanto, es la alegría de la nación,
no quiero hablar de nación hoy, pero la alegría de la nación son, y siempre hay una repercusión, a mí me parece muy directa, entre el aparato fonador, en donde está incluido no solamente la lengua, todos los dientes, sí, toda la cavidad bucal, con la pronunciación. Y eso preocupa a muchas madres, digo las mamás, también a los padres, indiscutiblemente, pero la mamá enseguida dice, mi niño no pronuncia bien, o mi niño, no quiero citar el caso de Demóstenes, porque es un caso atípico, no les ocurre a los pequeños, a los niños, pero tiene una relación muy directa. Tiene una relación directa. En el aparato fonador intervienen los labios, interviene la musculatura perioral, intervienen los dientes, la lengua, cualquier músculo asociado a la cavidad oral. Hay muchos problemas de frenillo lingual que no nos permiten que pueda desarrollarse el habla correctamente y hace que la lengua aprenda a situarse en un sitio que no es el correcto, que adquiera un hábito que luego es muy difícil de solucionar después. Y el hecho de que falten dientes pues hace que literalmente se escape el aire por otro sitio, que no es por el que debe. No, eso es importante para el aprendizaje de la lectura, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿cierto? Y de la pronunciación. A mí esos temas me han preocupado, me han atraído en otros momentos y ahora me atraen porque a mí me parece que son temas muy humanos, ¿verdad? Sí, cierto. Y sobre todo los temas del aprendizaje de la infancia son temas que atraen siempre, que aprendan a hablar bien y a pronunciar bien para que, no sé, se manifiesten. Yo no quiero seguir a los clásicos, pero hoy eso de la elocuencia está en entredicho. Sí. No quiero tocar ese tema. Y vamos en esta última parte, algunas cuestiones, también hablamos, muchas personas dicen, hoy estoy muy decaído, tanto hombre, mujer y de cierta edad, pero es que, claro, me han diagnosticado que tengo anemia. Ajá. Las anemias. Las anemias. ¿Qué pasa con las anemias y la boca? Pues que como todo tiene una interdigitación directa, puesto que la anemia hace que bajen las defensas del cuerpo y sobre todo en la anemia ferropénica, que lo que nos va a faltar es hierro, vemos unas lesiones muy características en la boca. La lengua se queda depapilada totalmente y por tanto se inflama y es muy susceptible de colonizarse por hongos y provocar una candidiasis. La candidiasis se manifiesta muchas veces por una placa blanquecina encima de la lengua que se desprende en muchas ocasiones al raspado y muchas veces debajo de esa capa blanquecina vemos unas úlceras aftosas en esa lengua que nos hacen pensar que hay un déficit inmunológico de algún tipo. E igual que hablábamos antes con la leucemia o otro tipo de inmunosupresiones, como puede ser incluso el VIH, hay que plantearnos que puede haber una anemia que pueda estar afectando a nuestra capacidad inmunológica y por tanto buscar la causa. Si podemos ver la imagen anterior, teníamos ahí la osteomielitis. Bien, sí. La osteomielitis no es nada más que una infección por bacterias patógenas de todo el tejido interior, en este caso de la boca, pero en cualquier otra parte del cuerpo. Lo que hacen esas bacterias es comerse literalmente el hueso, afectar a su capacidad de crecimiento, de regeneración y de autorreparación. Las osteomielitis debilitan mucho la zona en la que se provocan y pueden llegar a producir incluso fracturas, en este caso mandibulares, en el caso de cualquier otra parte del cuerpo, de cualquier otro hueso. Muy al principio de esta segunda parte hablamos de la influencia que tiene el corazón indiscutiblemente en la vida y también en la boca. ¿Alguna aclaración, alguna nota más específica? Muy importante, y es que en estudios randomizados a largo plazo, y por tanto los únicos realmente fiables a nivel científico, se ha determinado que una persona con una enfermedad periodontal tiene un 25% más de posibilidades de sufrir incluso un infarto de miocardio. Si esa persona además tiene una alteración cardíaca, ese 25% se traduce en un 25% más de riesgo de muerte por esa inflamación e infección periodontal que se disemina a órganos tan importantes como el corazón y que se acantonan las válvulas cardíacas. Y esas bacterias que no son propias del corazón son muy difíciles de curar con una
antibioterapia, porque no podemos acceder al corazón a limpiar ese corazón y por tanto conllevan un riesgo de muerte hasta de 1 de 4 personas en que sufren una alteración a nivel oral con esa cardiopatía isquémica. Solamente nos quedan pocos minutos, pero de todo este repaso, la mononucleosis infecciosa, los que no estamos habituados a ese tipo de términos, nos cuesta pronunciarlo. ¿Cómo está influyendo en la boca? Igual le suena más como enfermedad del beso, que es como comúnmente se la conoce, porque se transmite por la saliva. Entonces se la conoce como enfermedad del beso. Es una enfermedad que es mucho más prevalente en niños y adolescentes y que muchas veces pasa desapercibida porque parece como un catarro un poco más exacerbado, pero provoca a nivel orgánico alteraciones muy importantes. Esa mononucleosis se puede diagnosticar muy bien y hacer el diagnóstico diferencial con un simple resfriado con las lesiones orales, porque produce pequeñas petequias en el paladar parecidas a las que hemos visto antes, pero en otro grado de diámetro y de exacerbación de la mucosa, y provoca muy característico un edema en la úvula, que no provoca un resfriado común. De ahí podemos hacer muchas veces el diagnóstico diferencial porque también podemos tomar una muestra de un exudado que se produce en la amígdala, que es muy fácilmente pasarlo a anatomía patológica y directamente el diagnóstico es inmediato. Y el tratamiento para ello es inmediato porque la mononucleosis, a pesar de que muchas veces pasa desapercibida, cuando provoca alteraciones a nivel orgánico son alteraciones muy importantes. Estamos al final del programa y yo te pedí que esa prevención, incluso decíamos, pero ¿qué recomendaciones podemos ir dando? Porque hay que controlar las bacterias, que son muchas. Sí. Bien, pues si hacemos un pequeño repaso de orientación, de consejos, a ver cómo podemos terminar este programa. Pues bueno, el propósito del programa era pues poder dar esa interrelación entre la boca y la enfermedad sistémica, tan importante como que problemas en la boca provocan que haya niños hasta 7 veces más veces de que tengas un niño de bajo peso al nacer, o que el embarazo no llegue a término y por tanto eso provoque niños prematuros con todo lo que eso conlleva, que haya alteraciones vasculares, que la diabetes no se controle, que podamos llegar a una hepatopatía crónica. De ahí la importancia de esa prevención. En 2 sentidos. La visita al odontólogo es fundamental por prevenir que enfermedades sistémicas ya existentes se agraven o enfermedades que no existen puedan desencadenarse por esa enfermedad periodontal que a priori no le damos importancia y sin embargo creo que queda de manifiesto la gran relación entre la inflamación oral y la inflamación de otros órganos por la vía de diseminación directa que tiene la boca con el resto del organismo. Y al contrario, el poder ir al odontólogo como prevención de otras enfermedades que su primera manifestación puede ser a nivel oral. La prevención hay que hacerla yendo a ver qué está pasando y hay que hacerla manteniendo un nivel de higiene óptimo en la boca para que las bacterias que todos tenemos no se hagan fuertes y al no hacerse fuertes no puedan con nuestro sistema inmune. Elena, tristemente, digo tristemente porque estamos aprendiendo muchísimo, llegamos al final del programa. Yo no tengo más remedio que decir, no te voy a poner nota, porque la nota sería muy alta, porque no es el programa para poner nota, pero sí para dar una satisfacción al invitado que nos ha encantado y que hemos estado muy a gusto contigo en este programa y que, si Dios quiere, queremos volver a contar nuevamente cuando tengas otro tema tan atractivo como el de hoy para informar a nuestros telespectadores. Y a ustedes también, amigos, el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que semanalmente va hasta ustedes, es para que ustedes nos sigan también. Así que muchas gracias.